Sean bienvenidos a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Toca seguir hablando del conflicto de agricultores y de ganaderos de nuestro país, cuando se cumplen ya 10 días desde el inicio de las movilizaciones que se iniciaron a título individual e independiente de los sindicatos agrarios, pero que pronto capitalizó una especie de movimiento autotitulado como Plataforma 6F. Veremos a ver en qué para hoy, 10 días después, esta escalada de protestas y de movilizaciones del sector primario español. Pero antes vamos a atajar en esta tertulia asuntos locales que quedaron sobre la mesa la pasada semana, asuntos que tienen que ver con el medio ambiente del término de Valdepeñas. Aquí estuvo la semana pasada el portavoz de la coalición de Izquierda Unida y Podemos, Unidas por Valdepeñas, tratando de defender aquella moción sobre una ordenanza de protección del arbolado que este grupo trató de llevar a pleno, que en comisión previa fue votada en contra por todos los grupos, excepto obviamente por el propio, pero que trató este mismo grupo de al menos que no quedase en agua de borrajas delante de la gente que sigue la actualidad municipal y que asiste cada semana en directo a través de Televaldepeñas o en diferido a través de las redes sociales al pleno mensual. Enlazando con ese debate que aquí manteníamos la pasada semana, hoy contamos con el teniente de alcalde de Medio Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de Valdepeñas, al que ya saludo, Gregorio Sánchez Llévenes. Gregorio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Tenemos también en esta mesa a José Guzmán Piña, que es abogado y miembro de Ecologistas en Acción, en Valdepeñas también. Pepe, muy buenas tardes y bienvenido a esta tertulia. Buenas tardes, Julián, y con tertulianos. Creo que debutas. En la tertulia sí. Con esta con Valdepeñas no. Con esta con Valdepeñas no, pero en la tertulia sí. Y una voz facultada en materia agrícola, que la semana pasada no pudo ser el contar con él, Fernando Prieto Ruiz, que es un asiduo de la casa. Fernando, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bien, francamente bien. Bien, esta es la cosa regular. Regular nada más, pero llevamos con la cosa regular ya tiempo. Sí, no hace 10 días, hace ya tiempo. Bien, vamos, para situarnos en contexto, vamos a extraer un corte de 2 minutos en el que el portavoz de Unidas por Valdepeñas explicaba la semana pasada cuál era el contenido de su moción proponiendo una ordenanza de arbolado, de protección del arbolado. Previamente se había dicho desde fuentes del equipo de gobierno que era un plagio, un fusilamiento, un corta y pega de una ordenanza igual vigente en la comunidad de Castilla y León, y él trataba de defender tanto el contenido de la moción, de la ordenanza, como su utilidad y su ajuste a las características del entorno de Valdepeñas. Vamos a ver ese corte. Fusilada ni copiada, está todo el inicio, toda la propuesta inicial está elaborada con cuestiones completas y absolutamente específicas para Valdepeñas. El hecho de nosotros o nuestro grupo político basarnos, porque es verdad, nosotros no tenemos unos técnicos como tiene el Ayuntamiento de Valdepeñas para generar unas mociones, unas propuestas completamente nuevas. Tenemos que basarnos de los que verdaderamente saben. Y esta propuesta no es de Castilla y León. Esta propuesta está en muchos ayuntamientos, en Valencia, en varios, y esta ordenanza de arbolado se podía adaptar también en Valdepeñas. El problema que hay aquí es que el equipo de gobierno está trabajando también en una ordenanza parecida. Y a nosotros nos dicen que cuando no nos gusta algo, que la enmendemos o que la trabajemos. Se han puesto de uñas porque hemos hecho el trabajo antes que ellos. Ellos ahora mismo tienen un pliego de condiciones que ha salido por aproximadamente 15.000 euros para hacer un mapa del arbolado de Valdepeñas a FIRE. Y, oye, que a nosotros eso nos parece bien. Fundación Internacional para la Reforestación. Sí. No sé. En este caso, en este pliego van a hacer un mapa arbóreo de Valdepeñas, cosa que nos parece bien. Nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo. Y hablábamos un poquito más general de toda la protección de la masa arbórea. Pero yo no solo no entraría a valorar la moción, que ya en sí es importante, sino también las formas y el por qué pido la suspensión del Pleno. Como saben y deben de saber, hace aproximadamente un año, Izquierda Unida nos tuvimos que ir al juzgado, al contencioso administrativo, para denunciar exactamente lo mismo que ha pasado en esta situación. Nosotros no presentamos una propuesta de resolución o una moción
para que se debata en comisión informativa. No, nosotros presentamos propuestas para debatirlas en pleno. Gregorio, le acabamos de escuchar a Alberto. Su iniciativa, la iniciativa de su grupo, colisiona con ese proyecto que habéis encargado a la Fundación Internacional para la Recuperación de Ecosistemas, FIRE, que preside el catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá de Henares, José María Rey Benayas. ¿Colisiona o son cosas distintas? Son cosas totalmente distintas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí me da mucha pena que este debate se produzca. Yo creo que Alberto ya al final de esta intervención que has puesto señala la verdadera causa. O sea, yo por desgracia, y por eso digo que me da mucha pena, le da lo mismo la moción, o sea, le da lo mismo la ordenanza con el tema de protección del arbolado, de interés local o monumental, que es como la plantean, y lo que en sí les duele, bueno, les duele o les puede preocupar, es el tema de que no se debatiera en pleno. Es decir, no se debatió en pleno ni se debatió en comisión, porque en comisión informativa yo sí la debatí, ¿no? Y por parte de Unidas por Valdepeñas no la debatieron, la presentaron, pero no entraron en el debate porque no había más debate. Es que lo que le planteábamos era que la retiraran, que nos pusiéramos a trabajar y sobre todo que daba un poco de vergüencita, ¿no?, que copiaran, que calcaran, que fusilaran una moción que no tiene nada de, o sea, que no pasa nada por copiar y calcar, pero es decir, pero si queremos hacer algo relacionado con Valdepeñas, si queremos trabajar, como, bueno, pues ha empezado a trabajar, tenemos contacto, queremos crear la mesa del árbol, y lo saben ellos, porque yo ya se lo dije a ellos en el pasado mes de noviembre, ¿no?, y queremos introducir otro tipo de cosas, no nos vale simplemente una moción que habla del arbolado monumental, y solamente recoge cuestiones relacionadas con el arbolado monumental, ¿no?, y que sí, que está copiada. Y me da también un poco de vergüenza ajena. Hombre, yo no sé Podemos, pero que Izquierda Unida diga a estas alturas que no tiene técnicos o que no tiene gente que le haga mociones, hombre, alguna moción hemos hecho, y la hemos hecho de acuerdo a las características y necesidades de Valdepeñas, y la hemos hecho, pues yo recuerdo, pues no sé, pues conflictos con el tema de la UBI, de las ambulancias, del inglés en el Juan Alcaide, o de cuestiones que eran muy concretas y muy locales, y si éramos capaces de presentar esas mociones locales, yo creo que tenían capacidad para presentar una moción, si querían, a nivel local. Y luego, encima, la moción está mal planteada, porque no es ni siquiera una moción, lo que ellos, a través de la moción, planteaban la aprobación de una ordenanza, que ya incluso como les avisó el secretario, que se aprobara esa moción significaba que luego tenía que, de aprobarse, tenía que pasar por todos los trámites administrativos habido y haber, porque lo que en sí se estaba aprobando es una ordenanza. La ordenanza, digo, que no pasa nada, que no pasa nada, que la ordenanza es una ordenanza tipo, que es una ordenanza que está a disposición, bueno, empezó en la Diputación de León, empezó Ponferrada, el Ayuntamiento de Ponferrada con este tema del arbolado monumental, y luego en muchas otras localidades la han ido desarrollando, pero tiene que ver con el arbolado monumental, lo que se considera árboles con unas características históricas, culturales, monumentales, etcétera, ¿no? Y bueno, otra cosa también que señalar es, la moción no se debatió en el Pleno porque ellos no quisieron, En el Pleno hay oportunidad de presentar una moción de urgencia, y ellos, por encima de todo, no la presentaron. Pero no se hubiera votado la urgencia por parte de los grupos. Bueno, pero se hubiera presentado la moción, o sea, por parte de grupos yo creo que no lo hubieran votado, creo yo, pero no lo sé tampoco, porque cosas vamos viendo. Sí, creo que no se hubiera votado porque ya se había votado y todo el mundo votó en contra, porque todo el mundo entendió que si se estaba elaborando una propia, que si esa elaboración además se estaba pretendiendo dar participación, porque la moción también tiene una característica de participación ciudadana, el tema del cuidado del arbolado. Si queremos que esa ordenanza venga con participación ciudadana, que participe en grupos de medio ambiente, grupos ecologistas, grupos vecinales, si queremos elaborar eso, no podemos partir de una ordenanza ya hecha tipo en cualquier sitio. Y la introducción, ni siquiera la introducción es propia. La introducción es la primera parte de la ordenanza, la introducción a la moción
copia párrafos de la introducción en la ordenanza y tiene cuestiones tan claras como, por ejemplo, pues estamentos que la Consejería de Castilla y León de Medio Ambiente no se llama igual que la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, ¿no? O la Diputación, el valor que se le da a la Diputación de León en esa ordenanza no es el mismo que puede tener la Diputación de Ciudad Real, que no desarrolla políticas medioambientales de cuidado o respeto o protección del arbolado. O sea, es que por eso hay cosas que casaban. O, por ejemplo, la participación. Los grupos locales no podrían, los grupos que no tuvieran representación local, es decir, CIF local, inscritos en el registro local, no podrían participar en esa ordenanza, porque ellos en la ordenanza establece solo grupos locales. Es decir, que bueno, pero yo creo que esto no va, lo de la ordenanza no deja de ser una excusa, aquí se buscaba otra historia. Es más importante el se debate buscaba, en el pleno que la propia ordenanza, según sí, y se buscaba ese conflicto, bueno, pues que viene y ellos sabrán si les interesa mantener ese conflicto de pobrecito, no me dejan debatir, no me dejan presentar cosas al pleno y tal. Bueno, pues no sé. Antes del pleno, desde la Concejalía de Medio Ambiente, comentabais o declarabais que la ordenanza o esa iniciativa de Unidas por Valdepeñas es una falta de respeto a la propia corporación y a las organizaciones ecologistas que llevan tiempo trabajando en este tipo de ámbitos. Pepe Guzmán, ¿conoces en algún detalle la iniciativa de Unidas por Valdepeñas? ¿Conoces con algún detalle la iniciativa del Ayuntamiento encargada a la Fundación FIRE? ¿Cuál es vuestro modelo? Sí, conozco la polémica y sin entrar en disquisiciones políticas y rifirrafes, aquí hay dos cosas. Lo que se plantea por el Grupo de Izquierda Unida de Valdepeñas es una creación de una ordenanza municipal de protección del arbolado. Y otra cosa muy distinta es que habla Alberto Parrilla de un mapa de arbolado que se ha encargado a la FIRE, es precisamente lo que el Ayuntamiento de Valdepeñas ha encargado a la Fundación Internacional para la Restauración de los Ecosistemas, que no es precisamente un mapa, es un plan de, digamos, de ordenación donde se inventariará el arbolado, se pondrá en un mapa también, se describirán las especies, pero va más allá, es un informe que servirá de base para corregir las carencias y los aspectos deficitarios que se observen en el arbolado de Valdepeñas. No basta con un inventariado ni con un mapa, eso ha de servir de base para que luego se ponga a trabajar por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas para ejecutar lo que de ese informe se derive. Y me consta que el informe pondrá blanco sobre negro esas carencias. Eso es lo que se ha de ejecutar y eso es lo que debería de dar paso a que se regulara mediante una ordenanza en la que podría haber participación ciudadana, con la creación de una mesa del árbol y demás, que se regulara por una ordenanza que se dimanara del Ayuntamiento de Valdepeñas a nivel legislativo, la ejecución de ese plan, digamos, rector que diseñaría la FIRE, de ese informe, debería de quedar recogido en esa ordenanza. Y en cuanto a lo que decías de que, bueno, se está desconsiderando a otras formaciones ecologistas, has hecho mención antes a esa nota de prensa que salió también, en la que Gregorio decía que, bueno, pues no me parece que tampoco se esté haciendo menosprecio a otras organizaciones ecologistas. Sencillamente, bueno, pues todos tenemos unos intereses, creo que en este caso son comunes, en este caso se trataría de salvaguardar, y no de salvaguardar, sino de incrementar la masa forestal de Valdepeñas, que buena falta hace, que han tenido a lo mejor algún desliz y han cogido un plan de otra comunidad autónoma. Bueno, eso tampoco es gran problema porque básicamente las normas muchas veces están copiadas, tienen unas directrices básicas, habría que adaptarlas a cada circunstancia. Hombre, no me valdría que copiasen
una ordenanza, por ejemplo, de Galicia, con un territorio más húmedo, pero Castilla y León, pues poca diferencia hay, salvando las distancias y ponderando un poco las diferencias que hay con nuestra tierra, esa ordenanza podría valer de base. Esto ya digo sin entrar en las disquisiciones y en los intereses políticos del grupo y del grupo municipal. Un minutillo, porque Es que todavía para no aclarar, ha sacado de banda. Ya, pero es para aclarar, es que no es arbolado, es que es arbolado monumental. Es que la ordenanza restringe solamente arbolados que tengan la característica de monumental. Ahora nos Y vas a- nosotros lo que le planteábamos era una de arbolado más amplio. Y por eso decíamos que se esperaran, que lo dejaran encima de la mesa, que íbamos a conocer ese inventario y con todos esos datos hacemos esa de arbolado tal. Y además le decíamos, no es urgente, porque si fuera urgente porque mañana tenemos un problema con algún árbol de característica monumental, el reglamento, ya existe un reglamento a nivel de Castilla-La Mancha, hoy por hoy ya existe un reglamento que lo podría proteger. Entonces no es urgente porque mañana se vaya a talar un Guernica de Valdepeñas. Es que no hay árboles monumentales, Ahora, por desgracia, en Valdepeñas ni en Ahora todo os el pediré- término ahora municipal. os pediré para el común conocimiento que nos acotéis cuál es el término de arbolado monumental, pero en la parte política, que es la que deslizas, Pepe, yo sí que consulto pues a uno de los expertos en el tema, por tradición, porque también ha sido teniente de alcalde o primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas. Fernando, aquí, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que está primando? ¿El contenido de la futura ordenanza, malograda por lo que vemos, o el interés por, la impotencia por no poder debatirla en el Pleno? Bueno, yo creo que hay ambas cosas. Es decir, cuando uno entra en juego político, es que entra en juego político en plenitud, no entra en una cuestión sola. Y cada grupo político ve cómo puede hacer política, dónde rascar más y dónde puede conseguir más adeptos, por así decirlo, o dónde puede sacar más rentabilidad política. Pero eso le ocurre a Unidas por Valdepeñas, le puede ocurrir al PP, a Vox y al mismo PSOE. Es decir, aquí cada uno juega sus propias bazas políticas. Y el que esté negando eso, pues creo que está negando que está jugando en política en un momento determinado en el ayuntamiento. Y cada uno va mirando sus intereses. Eso yo creo que no cabe duda ninguno. Es verdad que en este ayuntamiento se tiene como costumbre cegar todas las mociones que se han llevado. Todas, excepto, bueno, pues cuando se ha dado la paradoja de que, como ahora en este caso, como he relatado infinidad de veces, 11 votos son más que 10 y en algunos casos pues se la tendrán que envainar y tendrán... fueron 13 contra 1, bueno, pues, 12 contra 1. Pues que en este caso evidentemente pues no están muy de acuerdo. Es decir, cuando no están de acuerdo, pues no están de acuerdo. Es decir, pero puede darse la paradoja de que puedan unirse 11 votos contra 10 y sacar alguna moción adelante. Eso es una cuestión que evidentemente habría que debatir, no debatirla, negociarla antes de llevarla al Pleno. Porque el problema, conforme está configurado este ayuntamiento, si entramos en debate político puramente de esto, aunque ahora le hinquemos la uña al tema más verde, aquí se juega mucho en política porque el gobierno está en minoría y evidentemente todo el mundo va a tratar de rascar en la medida que pueda. Uno sí va por acciones medioambientales, lo que pasa es que tiene que hacerlas muy bien y explicarlas muy bien. Porque yo sí comparto con Gregorio monumentales en Valdepeñas y yo creo que en muchos kilómetros alrededor no hay ninguno. Como no sea que te vayas a la sierra y ves a lo mejor algún carrasco o alguna encina concreta, yo creo que va a haber relativamente poco, porque los más monumentales que habría en Valdepeñas serían los de la calle La Fábrica y han desaparecido la mitad. Si es que pueden llegar a ser monumentales, por lo demás creo que es relativamente poco. Pero bueno, yo no lo veo mal. Lo que sí noto en falta en el ayuntamiento es que creo que hay poco debate. Yo creo que en el PSOE y en el resto de grupos, pero fundamentalmente en el PSOE, que es el que gobierna, creo que debería de tener un poquito mano izquierda, sobre todo ahora que no está en mayoría, y dejar de vez en cuando debatir alguna moción. Porque en este caso, seguramente que si además la debate, la había dado la vuelta y la había ganado bien. En la Diputación, esta misma semana ha habido un pleno en el que se ha rechazado ha ocurrido exactamente lo inversa de lo que ha sucedido aquí. Una propuesta, una moción del Grupo Socialista en la oposición de apoyo al sector agrícola, y ha sido con el voto en contra del PP más Vox. Pues lo ha hecho mal. O sea, yo creo que no hay que comentar más. Lo ha hecho mal. Es decir, si ahora, porque me lo proponen uno, tengo que estar en contra, aunque yo piense lo contrario, pues está mal. Es decir, yo creo que la política no es decir no por no. Es decir, yo creo que
la situación ahora mismo que tenemos en nuestra comunidad económica europea, ya no digo en Valdepeñas, en la comunidad económica europea con respecto a la agricultura, hay mucho que hacer y mucho que debatir y mucho que aprobar de nuevo. Y si yo creo que todas las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo, esto va a salir un batiburrillo que no va a convencer ni va a facilitar la vida a nadie. Y creo que vamos a entrar en una situación muy novedosa con respecto a la agricultura, bastante más de lo que nos podemos imaginar. Es decir, yo creo que después de estos movimientos a nivel europeo, que creo que se ha dado muy poquitas veces, va a haber un antes y un después con respecto a la agricultura. Muy distinto y muy diferente. Te emplazo a la segunda parte para el tema. Yo aclarar, pues dejar las cosas claras, es que se está dando por hecho. Yo entiendo que aquí cada uno quiera pedir el casito y que corresponda, ¿no? Pero quiero señalar, o sea, la moción no se debate porque no se llega a presentar. Si la moción se hubiera presentado, posiblemente puede que se hubiera debatido. Lo mismo que se debatió la que presentó el Partido Popular en torno a la defensa de la agricultura. Los grupos de la oposición votan que se debate y se debate. Claro, ¿no? O sea, que la moción no se debatió, o sea, que estamos hablando y estamos acusando al equipo de gobierno en este caso de, si acaso, o deslizando, poco democrático, poco participativo. No, quiero decir, pero bueno, por ejemplarizar, por lo que nos pudieran oír los televidentes, no deja de debatir mociones y tal igual. Perdón, para debatir mociones hay que presentarla. Claro. Y la moción no se presentó. La moción se llevó, y perdonad la expresión, pero para que todo el mundo lo entienda, se llevó tal chorreo en la comisión informativa, que luego creo que no se presentó a sabiendas en el Pleno. Sí es verdad que se utilizó, bueno, pues porque es otra estrategia, por otro lado, para señalar que no estaba en el orden del día y argumentar, bueno, pues la vulneración de los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Pero la moción no se llegó a presentar. No se llegó a presentar. Pues entonces, quiero decir que evidentemente no se es puede que estamos votar, hablando de una puede, cuestión muy clara. La moción no se llegó a presentar. En la comisión informativa se dictamina negativamente. El alcalde puede hacer dos cosas: presentarla porque el orden del día es potestad del alcalde, la puede presentar y que se debata, o entendiendo que la inmensa mayoría de los grupos van a estar en contra, ya está debatida en comisión, no se presenta. Pero el proponente la puede presentar, ¿eh? Y ya lo digo, el Partido Popular presentó in voce casi una moción en defensa de la agricultura y aun con el voto, en este caso la abstención del grupo mayoritario, pasó la urgencia, se votó e incluso se aprobó. Se podía haber hecho exactamente lo mismo y no se quiso. Lo que se va a ocurrir es que se va a volver a acudir a lo contencioso administrativo para volver a tener la razón en el sentido de que el alcalde a la hora de decidir los puntos del orden del día no actúe con arbitrariedad. ¿Qué podéis decir? Pues yo espero que se haga. Si ya que se ha anunciado, que se haga. Pero puede comportar un gasto, no sé si muy cuantioso para el ayuntamiento si se le condena en costas. Bueno, pues por eso que se haga. Lo dice convencido de que tiene pocas vías de prosperar. Es que sí. Joder, acabo de decir que no se presentó. Claro, es que ocurre una cosa. Si en este caso no se presenta como tal, es decir, pocas denuncias puedes plantear y poco pleito puedes plantear. Vamos, yo no soy experto en el tema, pero si tú no presentas algo, no puedo decir que no me la han admitido a debate. Si no lo presentas, no se puede debatir. Claro, yo puedo decir, voy a robar un coche cuando salga de aquí, pero si no lo robo, digo yo que no me podrán denunciar. Claro. Sí, el tema. En el ámbito, Pepe, de lo contencioso administrativo, ¿qué recorrido puede tener esa iniciativa si se lleva a cabo? La iniciativa te refieres a que presentada por el supuesto contencioso presentado por la no inclusión en el Pleno de la iniciativa. Bueno, habrán de valorar los litigantes. El recorrido que pueda tener, vamos, no venía yo preparado para estas cuestiones jurídicas ni políticas. Lo desconozco en absoluto, no me voy a meter en ese berenjenal, Julián, pero supongo que lo sopesarán antes de meterse y creo que el recorrido tendrían que ir con pruebas muy claras, muy contundentes para que realmente un juez dictaminase que llevan razón. Una cuestión más antes de ir al descanso y pasar al tema agrícola, y aprovecho la presencia del teniente de alcalde, que tratarán de negociar con el resto del grupo de la oposición, y en total ya son 4, la elaboración de un nuevo ROF, un nuevo reglamento de organización y funcionamiento para el ayuntamiento, con el fin de ordenar
el funcionamiento de los plenos y que las respuestas a las preguntas de la oposición pues estén más en línea con lo que esperan los que plantean esas preguntas, tanto en contenido como en duración. Yo renuncié a mi acta personal de concejal, que aprovecho también para recordar estas cosas de vez en cuando, también meto tal, sí, renuncié yo a mi acta, que es personal, lo digo porque también se ha puesto de moda en esta última semana, ¿no?, para que entrara en el siguiente de la lista. En este caso... Y concurriste en una legislatura totalmente distinta. Y me fui a mi casa y tranquilamente luego decidí, al cabo de 2 años, otra cuestión. Pero me fui a mi casa y dejé el acta que es personal, repito, el acta que es personal, a la lista con la que había... Si me permite, Gregorio, aquí estamos, yo creo que los dos únicos que hemos dimitido del ayuntamiento. Sí, sí. Es que no hay más concejales. No, quiero decir de la historia del ayuntamiento, no había muchos más. Hay alguien más. Sí, había más. Hay alguien más. ¿De renuncias? ¿Hay alguien más? Sí. ¿Me lo vas a decir a mí? Sí, había verdad. alguna más. Sí, había algunos más. Había alguna más. Bueno, al asunto. Sí, es verdad, sí. Sobre el tema del El ROF. Bueno, pues sobre el tema del ROF, yo lo entiendo, en la oposición es algo recurrente. Fernando recordará que hemos en muchas ocasiones hemos pretendido, bueno, pues que hubiera un ROF. De hecho, yo recuerdo que la gran bronca del PP histórica, y que a lo mejor de aquellos lodos vienen las situaciones actuales del PP, vino por un ROF que dividió al propio Partido Popular, ¿no? No recuerdo ya si estaba estando en el gobierno o estando... No estaba yo en aquello entonces. Estás hablando de hace un rato. Pues eso, es decir, que la historia de tener un ROF local, para que la gente nos entienda, el ROF es una ley, una normativa a nivel nacional y luego puede tener sus adaptaciones o puede desarrollarse a nivel local, que sea un reglamento de... Lo tienen las grandes ciudades, o lo tienen las ciudades de un número de habitantes, y no es tan común en ciudades como Valdepeñas de 30.000 habitantes, ¿no? ¿En qué manera puede eso condicionar el funcionamiento de un pleno? Bueno, Sí. pues porque, ejemplo, obligue, por ejemplo, le quite la capacidad, que eso habría que verlo si legalmente, la capacidad que tiene el alcalde de ordenar el orden del día. Le puede condicionar o puede tal, o sea, pero no creo que entre en el desarrollo del pleno los tiempos, cosas de estas así. Eso viene tasado ya por la O sea, ley. lo que la ley deja un poco al margen, pues centrar los tiempos. Es decir, si la ley te dice que tiene que haber un turno de intervención del proponente, un turno de quien defiende el punto, una réplica, una contrarréplica y tal, pues argumentar que esa réplica tiene que ser de tantos minutos, que es tal, que en el pleno de presupuesto, que pueda haber un pleno, se puede establecer un pleno anual en el que se debata sobre el estado de la localidad. Claro. Es decir, cuestiones de esas sí, pero no, de verdad, no muchas más cuestiones que vayan contra la ley o que ya no estén recogidas en la ley. De hecho, en las mismas Cortes, pues bueno, pues vemos cómo están tasados los tiempos y demás. Puede haber excepciones si la presidencia de la propia Cámara te da, es decir, menos no puedes dar, pero sí puedes ampliar. Sí. Pero no porque te lo marque la ley, sino que va esto, pues si queréis, y en el lado también, como llevo temas de personal, por entenderlo. Esto es como el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo. Es decir, el ROF a nivel nacional sería el Estatuto de los Trabajadores, que ampara a todo el mundo, y en aquellos sitios donde quieren regular algunas cosas más allá o tal, pues tienen su convenio propio. Bueno, pues esto sería así. Bien, les emplazamos a dentro de unos minutos. Grabamos esta tertulia en el miércoles 14 de febrero para que se estrene el jueves 15 y se reponga en fechas sucesivas a lo largo de la semana entrante. Eso quiere decir que estamos en el 10º día de movilizaciones y de protestas del sector agropecuario español, agricultores y ganaderos, con alguna, se han sumado algún sector concreto, muy concreto del transporte, no de una manera contundente. Se vienen cortando de maneras alternativas grandes vías principales de nuestro país, en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, sobre todo en aquellas que son eminentemente agrícolas. Y en este mismo día, en este miércoles 14, los agricultores de Valdepeñas han procedido a cortar la Nacional Cuarta, la autovía de Andalucía, la A4, a la altura del kilómetro 211, justo donde está el área de descanso
de conductores marroquíes, a escasos kilómetros de Santa Cruz de Mudela. Ellos dicen, el portavoz de este colectivo, que recalcan, insisten en que son absolutamente independientes de los sindicatos agrarios e inclusive de ese movimiento, que también vamos a hablar de él en esta segunda mitad, denominado Plataforma 6F, que parece que quiere ser monopolizado, capitalizado por determinado sector ideológico, que inciden en eso, en su independencia y en que se sienten fuertes en sus reivindicaciones, que son meramente, recordamos, la competencia de los productos agrícolas de terceros países, de países no comunitarios, la dificultad para afrontar esas medidas agroambientales que den acceso a un porcentaje, a un tanto por ciento de las ayudas de la política agraria comunitaria, de la PAC, y la excesiva burocracia para estar al día con el cumplimiento de estas normas. Ahora tenemos que empezar por ti, Fernando. Decíamos en el final de la primera parte que queremos plantear la posibilidad de conciliación, de equilibrio entre el cumplimiento, entre el respeto al medio ambiente para que haya un futuro a largo plazo del actual modelo de agricultura, y lo que decir los agricultores. Entiendo que tú estarás a priori más a favor de esta demanda, de que con esas normas actualmente, que son, las puedes enumerar si quieres, 3, 4, pero que son complejas de abordar, ponen en jaque la continuidad y el futuro de nuestro modelo de explotación agrícola. Sí, bueno, hay varias, ¿no? Es decir, con el cambio de modelo de la PAC, evidentemente, yo creo que ya aquí lo dejo. No son obligatorias, pero sí son excluyentes a la hora de Claro, acceder. es una cuestión de cómo reducir el presupuesto que entra en las familias, que entran en las explotaciones agrarias. Aquí ya lo discutimos hace tiempo, es decir, yo creo que hay mucho alto funcionario de asfalto que no pisa el agro, y salen las cosas que salen. Es decir, Europa es muy diversa tanto en clima como en todo, hasta en modo de cultivo. Y cuando se hace un tema de estos tan grande, se aplica lo mismo en el norte de Europa que en el sur, y eso no puede ser. Es decir, son características y circunstancias totalmente distintas. Y aquí hemos entrado ahora pues en los ecoregímenes, que hay algunos que se pueden cumplir y hay otros que son prácticamente imposibles. Le demos las vueltas que le demos. Porque si tenemos la pluviometría que hemos tenido estos 2 últimos años y el que estamos en la actualidad, si además dejamos, bueno, pues lo que se plantean algunos de ellos, pues lo que tenemos es una competencia radicular tremenda y la nutrición a la planta va a ser prácticamente imposible. Si eso la gente no lo quiere entender y lo quiere forzar, pues allá ellos. Es decir, si aquí la cuestión es, la producción va a ir bajando, porque con la pluviometría más baja va a ir bajando, y evidentemente alimentar a la población va a costar mucho más. O estamos dejando de que Europa, la agricultura, sea un sector estratégico y que dependamos de otros, perdiendo la estrategia alimentaria, con lo que como consecuencia puede traer ellos. Luego la burocracia. Al final la agricultura, por lo menos en España, está alrededor de manos de gente de 61 años de media. Ahora, con lo nuevo que se quiere plantear, el cuaderno de campo famoso digital, que dicho sea de paso, que el gobierno dice que está a favor de los agricultores, y es el único país de Europa que lo quiere poner en el año actual, en el 24, porque en el resto lo van a poner en el 25, si se llega a implantar. O sea que yo no sé cómo son las ayudas estas, yo no sé si es que te echan la mano al cuello y te empiezan a apretar un poquito. Es decir, que hay una serie de circunstancias importantes. Si esto además se lo tenemos que dar a un técnico como antes, más llevar el cuaderno digital, que en muchos casos hasta no hay ni cobertura, pues se complica, hay excesiva burocracia. Y luego hay una cuestión también fundamental. Cuando tenemos años como el pasado, es decir, que llueve poco, hay poca producción y no hay un nivel de precios, la agricultura está asfixia. Y podemos poner un ejemplo. Aquí se asfixió la banca y el gobierno salpicó 50.000 millones de euros, que no estamos hablando de calderilla. Aquí hemos tenido un año catastrófico en agricultura porque no ha llovido, altas temperaturas y demás, y ayuda prácticamente nula. Prácticamente nula. Es decir, que vamos a ver todo esto en un conjunto. Y luego, y además, hay otra cosa que para mí también es fundamental. Aquí estamos oyendo últimamente que la culpa es de Europa, como si Europa fuese un ente abstracto. Y Europa, hay que recordar que está compuesta por políticos españoles, por jefe de Estado español, por ministro español,
por colegios de comisarios. Y luego hay otro tema también muy complicado, que por eso yo creo que cada vez el sector está confiando menos en las organizaciones agrarias. Hay un organismo que es el Copa-Cogeca, en el cual están reflejadas todas las organizaciones agrarias, en las que, bueno, pues deben o deberían de funcionar como un lobby. En Europa se llama lobby a los grupos de presión, es decir, para los que pueden llegar a funcionar, a presionar para que algunas cosas no se apliquen. Y ellos tienen información del día a día de todo lo que se va aprobando o todo lo que se está estudiando. Esto, si se está estudiando y se está trabajando, no hay que dejar que llegue hasta el último momento. Esto se tenía que haber avisado y se tenía que haber empezado a trabajar desde la base, desde el propio agricultor, desde el momento que se está hablando y se está discutiendo. Y el ministro de Agricultura no puede decir que está con los agricultores, porque él está en el momento que se aprueban nuevas normas y se deciden nuevos cambios de modelo de producción. Luego, entonces, aquí estamos hablando de unas cosas que todos en principio estaban de acuerdo, pero vuelvo a reiterar, hay mucha gente de asfalto, no se dan cuenta de la sociedad en la que vivimos y cómo estamos, y llegamos a tener este verdadero problema. Lo que denominas, o que se denomina ecoregímenes, por tirar un poco de memoria, tú lo sabrás con más propiedad, y ya para plantearlo directamente al miembro de Ecologistas en Acción, está la rotación de cultivos dejando un porcentaje libre, está dentro de las superficies que se cultivan, dejar sin labrar una parte, también un tanto por ciento. La rotación de barbechos, que te obligan. Está luego varios, es decir, en leñosos, o dejar las calles sin laborear, solamente laborear lo que son los perfiles, o dejar los restos de poda triturados sin laborear, con lo que eso conlleva, porque dicen que hay correntear de agua. En las llanuras, si llueve, correntear va a haber muy poca, si queda estacionada, no corre, vamos, está muy claro. Y claro, si aquí tenemos una circunstancia de que el año pasado nos cayeron alrededor de 220, 230 milímetros por metro cuadrado, no se puede comparar como si te vas a Alemania y te caen 1.200 o 1.300, es decir, que estamos hablando de normas dos cosas muy fácilmente claro, compatibles en Francia y claro, Europa. que no son lo mismo. Es decir, luego hay otro, alrededor de una finca que puede ser compensatoria, dejas una franja de 2 metros de ancha, sembrando, bueno, pues hay varios tipos de mezclas, ¿no?, para que salgan algunos bichitos, para que se mantengan y tal, ¿no? Vale, bien, llega uno por un camino, te tira una colilla, te tira y a hacer leche, si lo paga el propio agricultor. Es decir, es que estamos viendo cosas que realmente no se pueden aplicar. Y eso es dinero, porque te están diciendo, usted haga esto y yo le doy dinero. Y si no lo hace, pues no le doy dinero. Luego, entonces, claro, ya hemos modificado gran parte de la PAC. ¿Que dicen que eso es cuidar el medio ambiente? Bueno, si tendríamos una producción sin entrar en competencia radicular en años de sequía, con una merma de un 40%, este año, por ejemplo, si tuviésemos además competencia radicular, porque claro, la hierba para crecer necesita nutrientes y necesita agua, pues evidentemente tendríamos todavía una escasez todavía mayor de producción. Pepe Guzmán, activista de Ecologistas en Acción, ¿es compatible una agricultura en La Mancha competitiva y rentable con el cuidado y la protección del medio ambiente a largo plazo? Bueno, siempre lo ha sido. Ahora mismo no lo es. Y cada vez lo va a ser menos. Vamos a ver, en principio, y en primer lugar, nosotros, como ecologistas, podemos entender la preocupación que tienen los agricultores ahora mismo. No ahora mismo, esto viene de lejos. Fernando lo debe de saber perfectamente. Yo tengo datos de que en los últimos 15 años se ha perdido en la Unión Europea alrededor del 40% de los agricultores. Y más que se van a perder. Y más que se van a perder. Es normal que se estén manifestando porque está desapareciendo su medio de vida. Y eso trae despoblamiento, trae la España vaciada y trae un sinfín de problemas. Pero ¿qué es lo que está viviendo el campo realmente? El campo está viviendo una crisis sistémica que es una crisis social y económica y es producto de la globalización y de los estamentos globales que se deciden pues a nivel burocrático, en este caso en la Unión Europea. Está en esta encrucijada, pero no es nuevo. En cuanto a esa situación de amenaza, podemos entender a los agricultores, pero evidentemente andamos en otros postulados. No podemos entender el enfrentamiento que pueda haber con que el enemigo es la Agenda 2030 y todo lo que suene a Agenda 2030, pues es el diablo, eso no.
Los agricultores tienen mucha responsabilidad, tienen la responsabilidad de producir los alimentos para una humanidad que no para de crecer, que es muy desigual, y eso está, vamos, hay muchas técnicas y formas de producir alimentos cada vez más desarrolladas, pero también tienen la responsabilidad de proteger el medio donde se sustentan esos alimentos, y hay muchos índices. Hay datos muy serios que nos están diciendo que la biodiversidad nos está dando toques de atención. La pérdida de biodiversidad, sobre todo en las áreas agrícolas, yo voy a hablar de lo que conozco, que es Castilla-La Mancha y el ámbito agroestepario, las zonas de cultivo de secano, cerealistas, que cada vez están más en regresión porque se transforman a otro tipo de cultivos leñosos. Pero bueno, en este tipo de territorios la pérdida de biodiversidad es del 80% en muchísimas especies, y no es por las pobres especies, que sí, que a mí me importan porque soy ornitólogo, que se pierdan los sisones, las jangas, las ortegas, las abutardas, los aguiluchos cenices. Es que eso nos está dando unas indicaciones, nos está dando unos avisos, igual que el médico tiene unos parámetros para decir, ojo, aquí está pasando algo porque estos niveles están alterados y puede haber problemas de algo. La biodiversidad nos está diciendo que la agricultura está fallando. No digo que la culpa sea de los agricultores, sino de que algo va mal, algo va mal. Y eso se tiene que, esa responsabilidad se tiene que trasladar, por supuesto, a los agricultores, que son los agentes productores, que es normal que ahora se sientan amenazados por toda la burocracia que tienen, pero como todo el mundo tenemos burocracia, los autónomos todos tenemos que hacer declaraciones todos los trimestres. Es normal que estén preocupados, pero porque es que realmente su amenaza viene por una crisis sistémica y una crisis global que realmente está poniendo en jaque a la agricultura y está tendiendo a desaparecer. De todas formas, si me permites algunas... No, Sí, sí. yo- Algunas cuestiones. No es lo mismo alimentar a 4.000 millones de seres que a 8.000 o 9.000 que hay ahora. Es decir, evidentemente habrá que forzar o habrá que hacer algo. Si entramos en lo que es la agricultura bio, podemos entrar fácilmente, pero a mi entender estamos hablando en agricultura en alimentos para ricos, no para alimentar a la gran masa. Porque además eso cuesta mucho más producirlo, entra mucho en menos producción y evidentemente no está al alcance. Pediré en nombre de los telespectadores, de los cuales yo muchas veces en esta mesa también soy telespectador, que expliques por qué un producto bio cuesta más producirlo que uno que no lo es. Pues muy fácilmente, porque tienes que echar, no puedes echar abonos minerales, tienen que ser abonos orgánicos y no puedes tener tratamientos fitosanitarios. Es decir, tú mañana tienes una plaga de pulgón, que es muy fácil en algunos cultivos, Y merma tu producción. Claro, evidentemente, porque no vas a tratar con caldo de ortigas, que sería uno de los que podrías hacer, lo mismo que con cualquier otro producto fitosanitario. Eso es así. Pero luego podríamos entrar en paradojas muchísimo más curiosas. Podríamos entrar en unos cultivos superintensivos que sean hasta biodinámicos, que es el escalón superior a ecológicos. ¿Es compatible la agricultura superintensiva con la agricultura ecológica? Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo sabe ni lo quiere entender. Los invernaderos, en España y en Europa, hay muchas explotaciones que son invernaderos y son ecológicas, totalmente ecológicas. Y tú ves, por ejemplo, producciones de fresas y se te cae en la cara viendo la cantidad de fresas, o tomates, y son ecológicos. Es decir, que estamos muchas veces confundiendo ciertas cuestiones y ciertos matices. Los tomates sepan algo. Eso es otra cuestión distinta. Es otra cuestión distinta. Pero quiero decirte, pero lleva al marchamo y cumple toda la norma. Marchamo y toda la norma. Por eso tengo que decir que estamos entrando en una cuestión. Y luego hay otra cosa. Es decir, sabes que también lo he discutido aquí muchas veces. El ecologismo, ¿cómo lo entendemos? Local, regional, nacional o mundial. Porque si aquí somos los más espléndidos del mundo y nos vamos a los 3 países que más contaminan por no seguir la ruta, Estados Unidos, China y la India, y Rusia y Japón, quiero decir que no estamos hablando y estamos hablando de más del 40% de la población. Pero aquí estamos en lo local, Fernando. Sí, pero vamos a ver, pero es que Y yo también... La pero es que yo, esa de piensa Sí, pero vamos a ver. globalmente y actúa localmente no la tenemos Sí, que aplicar. sí, pero está y muy aquí bien. lo que nos afecta es ahora mismo son los principios que ha puesto
bueno, en este caso en Naciones Unidas con la Agenda 2030, pero es que la Unión Europea Pero si la pone Naciones... ha dicho que no solamente con los ecoregímenes, sino que realmente se está perdiendo el suelo fértil, está habiendo problemas de desertificación y que sencillamente deben de cambiar algunas pautas, que yo no sé si se llega a tiempo o va a ser tarde. Yo creo que el problema no es la parte ecológica de la PAC. El problema es la pérdida de poder adquisitivo de los agricultores y la imposibilidad para sacar sus producciones adelante, rentables, para vivir, para su familia, tal. Eso es el problema. Y entonces, ante esa situación de no ser rentable, bueno, pues se pueden acoger a todas las ayudas habidas y por haber. Y una de esas ayudas, pues es la parte ecológica de la PAC. Claro, no es que... Pero si no existiera esa necesidad, si el tema fuera que la agricultura en Europa fuera tal sostenible, ¿no?, en el sentido de que tal, no habría ese problema y no estaríamos mezclando ese debate. Y por eso digo que yo creo que el debate, y a lo mejor no se está diciendo, porque aquí cada uno, dentro de Europa, cada uno defiende los intereses, son los tratados del libre mercado. O sea, lo que de verdad lo que iba a entrar ha ahora, venido no solamente a hundir la agricultura europea son los tratados del libre mercado. Es un problema global, que significaba yo antes. Es una crisis global. Y la primera movilización, la chispa en Bruselas, la pega un lobby que viene mandado, dirigido o contratado por Erdogan en Hungría. Gregorio, porque una de las cosas que se está jugando ahora mismo es la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Pero no solamente. Si la entrada de Ucrania en la Unión Europea, Polonia y Hungría, todo el tema de acelerar y todo eso lo va a pasar. No necesariamente. Aquí pero los franceses se quejan de la fruta española por ese tratado de mercado. Vamos a ver, Gregorio, vamos a ver. Entonces, aquí podemos hablar hasta del sexo de los ángeles si queremos. Pero las situaciones son mucho más complejas y no lo podemos simplificar a esto. Vamos a ver, aquí hay un problema que esto es a nivel económico mundial. Vamos a ceñirnos a Europa. Hay un problema de la cesta de la compra. Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Vale. Si en Europa no hay producción y se dispara el precio de los alimentos y nos vamos al 12 o al 14%, los lumbreras de Europa, cuando digo los lumbreras de Europa nos metemos nosotros, porque muchas veces decimos Europa patada arriba, pero somos nosotros también. Sí. Pero Fernando, ¿tú no crees que esos lumbreras están manipulados por lobbies de poder y por... ¿Tú crees que los políticos españoles están manejados por eso? Bueno, esos lumbreras, son los que lumbreras de Europa están formados por políticos españoles, franceses... Y por altos, no digo los españoles, digo todos, todos. Por supuesto que sí, por supuesto que lo están. Y los altos funcionarios, pero ¿dónde voy? Voy a más. Cuando eso se dispara, no solamente estamos hablando de los alimentos europeos, se abre la posibilidad de comprar productos al resto del mundo. Claro. Para bajar la cesta de la compra. Eso es algo... Y para que los pescadores españoles y europeos puedan ir a pescar ya entrarte ahora después ahí. A Marruecos. Eso está claro de que eso es así. Vamos a cortar las intervenciones eso porque está claro que es así. Estamos obligados a interrumpirnos. Claro, cuando llegamos a ese... Europa dice, chico, aquí hay que comprar de donde sea para ser más barato, para hacer competencia. Y no mira en el sistema que tenemos en Europa. Y claro, dejamos de producir. Y eso entra en el conflicto. Ahora se está debatiendo un tratado con Nueva Zelanda para meter cordero neozelandés. Se llevan metiendo... Imaginaros cuando ya puedan entrar más fácilmente, más económico, claro, pero lo que llama la atención, Gregorio, es que en Europa somos muy estupendos y decimos, nos gustan mucho nuestros productos españoles, en el caso de aquí, o franceses y los demás. Pero cuando rascamos el bolsillo, vamos al supermercado y en la mayoría de los casos ni se mira. Mira, ahora hay un tema muy curioso. Hay grandes firmas, por poner una anécdota, grandes firmas de envasadores españoles de aceite, que si os fijáis el origen, pone origen Europa. ¿Eso qué significa? Portugal. No. Origen Europa. Eso puede ser mezcla hasta de 3 países el aceite. ¿Qué ocurre? Por eso bajan el precio. Porque aquí se nos ha ido el precio y lo compran de donde sea. Y no son, quiero decir, como incluso han mezclado, no te ponen el origen de un país solo, porque posiblemente por enriquecerlo han mezclado varios. Claro, no, pero si te lo pueden poner. Otro día... Hasta eso llegamos, y luego somos estupendos que decimos, joder, si queremos todo lo nuestro, pero vamos, si vamos al supermercado y vamos a echarle mano a lo más. Claro, pues el otro día, es decir, estamos entrando en la habitación. Un dato de la importación de sandías de Holanda. Claro. O sea, las sandías que entraban en España de Holanda. Sí. Más económicas. Es decir, y luego otra historia que tiene Europa es el trueque. No sé cómo se pueden criar sandías en Holanda. Sí, en invernaderos. Pero el sol será artificial. Una capacidad... en los invernaderos están como están. Tú puedes lámparas y las consigues sin problemas. Y melones en espaldera
pequeñitos, es decir, está inventado. Y si lo que queremos ir es, como comentaba él, a una agricultura de, bueno, pues hidropónica, es decir, ya que no necesitamos tierra, también la podemos hacer. Alimentos muchos. ¿Qué calidad va a tener eso? Es otra cuestión. Es otra cuestión. Pero agricultura en poliespan se puede hacer. Quiero decir que eso está inventado, no es una cuestión de ahora. Pero que luego no vayamos a decir, oye, que queremos productos naturales, sabemos a lo que vamos. Tengo una cuestión que plantear a la mesa y empezar por aquí, por mi derecha. Hay una escasez de agua galopante, hay una amenaza cierta y hay a medio plazo de agotamiento de las fuentes de aporte de agua a Valdepeñas. La Cabezuela, que no era nuestro aporte principal, está prácticamente en un charco, y la presa de Fresneda ya no se utiliza, o sea, fango. Ahora mismo Muerto. ya no hay aporte de la Cabezuela. Presa, el pantano de Fresneda está a poco más de un 30%, de tal forma que se están aforando pozos que eran los que originariamente hace más de 30 años alimentaban de agua, daban de beber a Valdepeñas, el pozo de Santa María, Berzosa, etcétera. Creo que se está trabajando en el pozo de Santa María. Pero ¿qué ocurre? Que ese agua, si en un momento dado hay que tirar de ella, Gregorio, no sabemos si va a ser posible el consumo humano, porque tiene una concentración de nitritos y de sustancias químicas de síntesis procedentes de la agricultura convencional que hacen inviable su uso de boca. Esta eventualidad, ¿cómo la está contemplando el Ayuntamiento? Bueno, es decir, en un principio se está planteando porque hay que ver esos análisis y hay que ver en esa continuidad. Sí que es verdad que en un principio los primeros análisis de un pozo que lleva sin utilizarse, que no está corriente, que tiene sedimentos y tal, sí dio un 50 y tanto de nivel de nitratos, ¿no? Pero bueno, eso se supone que cuando el pozo es tratable, que se puede mezclar con otras aguas y tal, o sea que eso no sería lo más complicado. O sea, es que haya agua es lo más complicado, y que haya agua suficiente. Que se tenga que tratar ese agua, va a ser peor agua porque es agua de pozos, son aguas calinas, la mayoría de los pozos que hay en nuestro entorno, por cómo se ha explotado también la agricultura en los últimos años, y en esa zona más, la mayoría de los pozos tienen nitratos y tienen. El campo de Montiel está declarado contaminado el agua subterránea desde los años 80. Y eso ya se conocía, pero vamos, que entrando en consonancia con lo que decía Julián, el problema también está en las extracciones, que cada vez hay más extracciones, y es que aunque se recurra y las aguas estén contaminadas y no nos quede más remedio que beber agua contaminada, es que tampoco vamos a tener ese agua, porque las extracciones cada vez son más grandes para regadíos en una zona donde el regadío que antes no existía, pues se ha multiplicado exponencialmente, ha crecido exponencialmente, y no hay visos de que eso vaya a cambiar. Entonces sí que realmente que tenemos servida por eso comentaba yo que la polémica, y no solamente la polémica, yo creo que la tragedia de seguir así. Por eso comentaba yo que el gran problema es que haya agua, porque ese pozo que antes afloraba el agua, porque no había más pozos alrededor, era el pozo único y tal, pues de unos años para atrás, o desde que ese pozo no se utiliza, hay 20.000 pozos alrededor que hacen que los aportes se Mira, de todas dividan. formas, en España tenemos un problema que yo creo que también es que se le quiere hincar poco el diente. En España creo que hay una caja común para los impuestos, me da la impresión, ¿no? Es decir, todos pagamos y luego se reparte porque es una redistribución social, ¿no? Aquí parece que el agua es de cada región o de cada comunidad autónoma. Y la ley de agua no te dice eso. Lo que pasa es que da mucho miedo hincar el diente. Y lo que es normal, es decir, en Israel y hay en otros muchos ejemplos Israel de países es el ejemplo paradigmático donde tú de las zonas de más agua te las traes a las menos se ha aguas. homogeneizado. Claro. El agua Es decir, aquí ¿por qué no se puede hacer o no se quiere hacer? Es que a lo mejor es el primer análisis que hay que empezar a hacer. Es decir, porque primero ¿Quién se cepilló el plan hidrológico nacional? Trasvases entre cuencas, hay muchos países que tienen trasvases entre y cuencas. no pasa absolutamente nada. Aquí solo hay uno. Y pasa una cosa. Y además nos afecta. Y pasa una cosa, volviendo al tema ecológico. Cuando veamos de que La Mancha en un gran porcentaje esté abandonado de agricultura, ¿va a ser más ecológica la comunidad autónoma? ¿Va a ser más ecológica la zona? ¿Va a ser menos ecológica? ¿Cómo va a ser? Va a ser más vaciada, más desastrosa, menos ecológica, porque los ecosistemas de nuestro entorno son sostenidos por la agricultura, tradicional sobre todo.
y respetuosa y la que ha funcionado siempre. No, si entramos en esa encrucijada, claro que sí, que si está abandonado todo, es que sencillamente no va a haber unos ecosistemas tradicionales como los que estamos acostumbrados a defender y a conocer tú y yo. El problema es que la primera que nos va a dejar va a ser la agricultura tradicional. No, esa desaparece. Seguirá otro tipo de agricultura que no va a ser igual, va a ser peor para el medio ambiente, va a ser peor para los ecosistemas. Va a ser una agricultura que va a estar estamentada en manos de grupos de presión y de poder, grupos de inversión que se van a quedar con todo el territorio porque el agricultor se lo van a comprar, ya no le interesa seguir porque no es rentable. Claro. Y es lo que está pasando. Llegarán grupos de inversión para quedarse con el territorio. Y antes de los grupos de inversión llegarán especuladores, querrán hacer minas, y nosotros con los agricultores nos hemos llevado muy bien, o nos hemos entendido cuando se trataba de defender nuestra tierra, tú lo sabes, Fernando, con la campaña del no a la mina. Ahora tenemos la reedición y espero que volvamos a seguir colaborando. Ya lo hablamos aquí, va a ser distinto, me da la impresión. Pero realmente lo que van a venir son estos especuladores a llevarse lo que haya que llevarse en el territorio y no dejar aquí nada, y luego llegarán grupos de inversión para dejar en el territorio, bueno, pues lo que les interese. Mira, en ese momento. Hay un tema que si hacemos una foto fija ahora Nos mismo, interesan 3 minutos finales para una cuestión que no quiero dejarme en el tintero, porque ya me he dejado una y ya me he explicado. Solamente voy a dar un toque para que lo veamos. Los que aprobaron la Agenda 2030, que son nuestros políticos españoles, no voy a poner otros, fueron los que... En el 2015. Sí, en 2015. Te digo porque sí, quiero decir, y siguiente, y defensores. Se firmó en el 2015. Si miramos y hacemos una fotografía de 20 años atrás, en el viñedo, y la miramos ahora, decidme el parecido que hay. Sí. Ya está, solamente hace falta esa fotografía fija. Hay una cuestión, nos hemos dejado en el tintero, porque se ha quedado completamente desfasada. Teníamos preparado una grabación a los agricultores que se manifestaban en el día que se graba esta entrevista, pero como el contenido de esa grabación era prácticamente una cuestión de orden público, porque había 60 agricultores de Valdepeñas dispuestos a manifestarse y a cortar una autovía y tenían enfrente un bloque, una dotación de antidisturbios, prácticamente algo que se antojaba de alguna manera desproporcionado, o sea, matar moscas a cañonazos prácticamente. Pero hay una segunda cuestión que sí que la vamos a traer a colación a esta mesa de tertulia, y es los intentos de politización de estas movilizaciones de los agricultores. Lo que inicialmente era una plataforma independiente, apolítica, sin siglas, plataforma 6F, 6 de febrero, ha tenido pretendientes, y pretendientes extremos. Vamos a ver la grabación que todos ustedes conocen, esas palabras, que yo no sé cómo calificarlas, así a bote pronto, de quien se ha erigido como portavoz nacional de esa plataforma y que nos ha dejado a todos pues ojipláticos y estupefactos. Vamos a verla. ¡Marlasca, hijo de puta! 3 guardias civiles muertos por tu culpa y mi gente, agricultura y ganadería, maltratados. Albici y su hermano están heridos. Y no nos dejan bajar a defenderlos. ¡Cabrones vendidos! ¡No tenéis huevos con los menas! ¡Con los menas no tenéis huevos, cabrones! ¡Pegarnos a nosotros! ¡Sois unos cobardes de mierda! ¡Bajar aquí con esta mujer! ¡Pero sin casco y sin porra, valientes de mierda! En manada sois muy valientes, cabrones. ¡Apuntaros la victoria! ¡Criminales! ¡Criminales! Si levantáis la porra contra un español, os la vais a ver, os las vais a ver. Os mato pocos la ETA, hijos de puta. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Y no dejarnos ni bajar a asistirlos. Esto la vas a liar gorda. Puedo decir lo que me dé la gana. Puedo decir lo que me dé la gana. Qué vergüenza de Fernando, cuando alguien que procede del sector trata de capitalizar una movilización, tiene inicialmente adeptos, ¿puede en alguna medida sentirse representado un sector tan importante en nuestra economía como la agricultura por personajes de la calaña que acabamos de presenciar? Yo creo que hay poco comentario, no. Voy a decir, no. El tema está muy claro. Este tipo de declaraciones y este tipo de imágenes lo que hace es que a la gente hace de que se desconvoque y que la gente se desilusione. ¿Se desmovilice? Se desmovilice. Es algo que realmente hace mucho daño. De todas formas, lo espontáneo luego es difícil, evidentemente, de regular y de ornamentar y de darle forma.
pero creo que es muy fuerte, porque es que en España también hay que analizar que la representatividad agraria, en lo que denominamos entre todo las grandes organizaciones, representan al 40% solamente del sector. O sea que tampoco hay una gran afiliación, y por parte de lo que hemos estado debatiendo antes también viene esta consecuencia, es decir, no se puede ir a remolque de las circunstancias, es decir, si a ti te viene un año mal dado tienes que seguir encabezando, porque si no la gente se desilusiona, y si seguimos así cada vez van a tener mucha menos representatividad las organizaciones. Y yo creo que aparte de todas las demandas del sector agrario, entre ellos la competencia desleal de terceros países y demás, creo que el campo español lo que necesita urgentemente son unas elecciones para ver quién realmente lo representa. Y esto también hará pues, que haya una configuración distinta y un pensamiento distinto, porque en este país, aparte de esto de que está politizado, hay que recordar que aquí en Castilla-La Mancha y concretamente en Ciudad Real hemos tenido una cabeza de una organización que ha sido vicepresidenta de la Diputación. Es decir, que malo es cuando es esto, porque es fatal, porque además esa imagen yo creo que es deplorable para el sector, pero que cuando uno es político y ejerce como político, yo creo que lo que tiene que hacer es retirarse de las organizaciones representativas agrícolas. Lo que se plantea no es la anécdota de la escena que acabamos de ver, sino que cuando hay una movilización real ciudadana independiente siempre hay intentos de adulteración y de contaminación política. Está claro. Bueno, yo lo que creo es que no es aleatorio ni es algo espontáneo, es decir, es algo que está pensado, meditado y que se sabe a lo que se ha hecho. Es decir, yo creo que esta persona no es agricultora, mucho menos representa a los agricultores, pero es parecido a lo que es empresaria de ganadería. Bueno, no es tan igual que cuando la huelga de transporte, el que representaba a los transportistas, que coloquialmente era Manolín sin su camión, ¿no? Es decir, pues representa eso. Y ante la movilización que se produce en Europa y tal, y aquí ven que puede prender, bueno, pues sale alguien que pretende otras cosas. Hemos visto la escena esa que es lo más vergonzoso que se puede haber visto en mucho tiempo en este sentido. Pero si hubiéramos visto un poco antes esas imágenes, antes hay un acto en el que detrás hay una pancarta en la que se habla de un paro nacional o un paro estatal. Es decir, lo que se pretende, y por eso el intento de incorporación de los transportistas, lo que se pretende es alterar el orden constitucional, y lo digo claramente porque esto se ha utilizado ya en muchos países y en la historia del mundo, de parar el país a partir de los servicios, sobre todo de transporte. Y buscan, y cuando hay un momento que dice Alvise y su hermano agricultores, pues quien seguimos un poco el periodismo de cloaca, pues sabemos quién es Alvise. José Guzmán, el letrado, ¿esta escena asistimos a un delito? Bueno, pues se podrían abrir diligencias perfectamente. ¿Dónde acabarían? Pues dependería, pero sí, ahí hay... ¿Hay un posible amparo de libertad de expresión, es decir, os mataron a pocos la ETA? No, entiendo que no, así sin más análisis. Y bueno, pero independientemente de eso, yo desearía pensar, pero por desgracia no se puede porque es un hecho aislado, pero sí es cierto que el común de los espectadores tiende a pensar de dónde vienen esas expresiones y esas posiciones, porque determinados sectores extremos del segmento político han cogido estas protestas para, bueno, pues eso, a río revuelto ganancia de pescadores. Y lo apuntaba Gregorio, siempre interesa desestabilizar y en vez de arrimar el hombro, desestabilizar a toda costa. Eso es basura, evidentemente, que se le abran diligencias a las señoras y que las autoridades actúen, pues sí, se les deberían de abrir, pero no nos queda, por desgracia, más remedio que pensar que son las consignas que siguen determinados sectores políticos, por desgracia, en este país cada vez más radicalizados. Pues vamos a poner aquí punto final a esta tertulia. También decir que en este día, en este 14 de febrero, ha habido una primera reunión para analizar y ver el anteproyecto de presupuestos generales del Ayuntamiento de Valdepeñas para 2024. Primeros
desde, si mal no recuerdo, el año 1999, o sea, 25 años, en que los presupuestos anuales del Ayuntamiento se aprobaban por mayoría absoluta. Ahora toca negociar y hoy ha tenido lugar esa primera reunión. No ha de tardar mucho en que tengamos algún balance por parte de las fuerzas políticas, alguna conclusión y posiblemente, ojalá, un acuerdo que desatasque la gestión consistorial en el municipio de Valdepeñas. También tendremos en los próximos días, este próximo domingo hay elecciones en Galicia, habrá una repercusión inequívoca en la escena política nacional, también la podremos analizar, ver y comentar en la próxima tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas dentro de 7 días. Hasta entonces, un fortísimo abrazo.